Imagina estar a punto de jubilarte después de toda una vida de peligros y desafíos, pero en tu última misión, terminas atrapado en un callejón, sin salida y sin ayuda. Eso es exactamente lo que le pasó a un oficial de policía. Pero lo que nunca esperaría es que su salvador no fuera otro policía ni una operación de rescate, sino un perro callejero. Esta historia te sorprenderá, porque lo que pasó después es más increíble que cualquier entrenamiento que haya tenido. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. La lluvia había estado cayendo toda la tarde. Gruesas nubes flotaban bajas en el cielo sobre Sao Paulo, arrojando una densa oscuridad sobre la ciudad. Dentro de la comisaría, João Almeida cumplía con su rutina habitual, trámites. Pero hoy había algo diferente. Era su último día antes de jubilarse. Después de 23 años de servicio, João lo había visto todo, redadas antidrogas, tiroteos, persecuciones de coches e innumerables situaciones peligrosas. Pero incluso después de todo ese tiempo, había algo a lo que João nunca se había acostumbrado, la sensación de saber que el final estaba cerca. Se levantó de su escritorio, ajustándose el cinturón y asegurándose de que su arma estuviera bien sujeta. Una oleada de nostalgia lo golpeó mientras miraba la comisaría por última vez. Sus colegas se habían reunido en la sala de descanso, charlando y riendo. Algunos de ellos bromeaban sobre su jubilación, lo llamaban viejo y se burlaban de él por dedicarse a la jardinería. Pero João no participó en la conversación. Siempre había sido más reservado, concentrado en el trabajo. No tenía tiempo para charlas ociosas. Al menos no hoy. Almeida, tienes una llamada, chisporroteó la voz del despachador a través de la radio. João cogió el auricular. Adelante. Tenemos un aviso sobre un negocio de drogas que está ocurriendo en Rua 23 Irmãos. Posibles armas involucradas. No hay refuerzos disponibles, así que es todo tuyo. João no dudó. Esto fue todo, la última llamada. Su corazón se aceleró ligeramente. Era un caso sencillo, el tipo de llamada con la que había tenido que afrontar miles de veces. Pero este se sintió diferente. Había algo en el aire esa noche, algo que no podía identificar. Estoy en ello, respondió João, agarrando su chaqueta y dirigiéndose a su patrulla. La lluvia había arreciado mientras conducía por las calles y los limpiaparabrisas de su coche luchaban por mantener el ritmo del aguacero. Los caminos estaban vacíos. La ciudad, normalmente llena de vida a esa hora, estaba inquietantemente tranquila. João no pudo evitar pensar en lo extraño que era dirigirse solo a su misión final, después de todos estos años. Al llegar a la Rua 23 Irmãos, redujo la velocidad. La calle estaba oscura, con pocas luces, y las sombras de los edificios circundantes la hacían parecer aún más desierta de lo habitual. João se detuvo y estacionó su auto cerca del final del callejón. Agarró su linterna y revisó su arma por última vez. Había pasado por cientos de situaciones similares, vigilancias, redadas y arrestos, pero esta noche se sentía diferente. El silencio era casi asfixiante. João aún no lo sabía, pero su intuición era correcta. Esta no fue una llamada cualquiera. Mientras caminaba por el callejón, sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. No podía evitar la sensación de que lo estaban observando. Su entrenamiento hizo efecto y se movió con cuidado, manteniéndose cerca de las paredes, sus pasos amortiguados por el pavimento empapado de lluvia. Justo delante vio una figura en las sombras. Era un hombre inmóvil, como si esperara algo. João instintivamente tomó su radio, pero antes de que pudiera presionar el botón, escuchó el inconfundible sonido de pasos detrás de él. Su corazón dio un vuelco. Se dio la vuelta, pero no había nada allí. Solo la lluvia. Debe ser el viento, murmuró João para sí, pero la inquietud en sus entrañas no desaparecía. Dio unos pasos más y su linterna atravesó la oscuridad.
Fue entonces cuando los vio, 3 hombres emergiendo de las sombras, armados y listos. Bueno. ¿Qué tenemos aquí?, dijo uno de ellos, con una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro mientras blandía una pistola. Joao se quedó helado. La adrenalina corrió por sus venas cuando los 3 hombres se acercaron a él. Los 3 hombres se acercaron y sus pasos resonaron en el callejón como el tic-tac de un reloj. El corazón de Joao latía con fuerza en su pecho. Se había enfrentado a innumerables criminales a lo largo de su carrera, pero había algo en este momento que lo hacía sentir diferente. El aire se sentía denso, cargado, como si las mismas paredes del estrecho callejón se estuvieran acercando a él. Uno de los hombres, el más alto e imponente del trío, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con malicia y el arma en su mano brillaba bajo la tenue luz de la calle. Joao instintivamente tomó su arma, pero sabía que lo superaban en número. Está en el lugar equivocado, oficial, se burló el hombre. Deberías haberte quedado en casa esta noche. La mente de Joao se aceleró. No podía permitirse el lujo de dar un paso en falso. Su entrenamiento le había enseñado a mantener la calma en situaciones como esta, pero era difícil mantener la concentración cuando todo parecía girar a su alrededor. No quiero ningún problema, dijo Joao, con voz firme a pesar de la creciente tensión. No tienes que hacer esto. Simplemente aléjate. El segundo hombre, más bajo pero más fornido, soltó una risa áspera. ¿Irte? ¿Qué crees que es esto, un juego? Estás solo aquí y no planeamos irnos hasta que hayas terminado. Dio unos pasos hacia adelante, sus ojos escaneando cada movimiento de Joao. El tercer hombre, un hombre más joven con una cicatriz que le recorría la mejilla, apuntó con su arma al pecho de Joao, con el dedo temblando como si quisiera apretar el gatillo. Hagamos esto rápido, sí, dijo el hombre con cicatrices con frialdad. No hay necesidad de hacer mucho ruido. La mente de Joao se aceleró mientras sopesaba sus opciones. Estaba rodeado y no había refuerzos a la vista. Su radio estaba escondida, fuera de su alcance, y el callejón era demasiado estrecho para intentar correr. Pero estaba entrenado para momentos como este. Su concentración se agudizó. Mantuvo las manos levantadas, acercándolas lentamente hacia su funda. Su voz era tranquila mientras hablaba de nuevo. Solo estoy haciendo mi trabajo. No querrás que esto empeore. El hombre alto, que parecía tener el mando, sacudió la cabeza. Ya lo hemos hecho. Deberías haberte mantenido al margen de esto, viejo. La tensión era insoportable. La mano de Joao estaba ahora a solo unos centímetros de su arma, pero sabía que cualquier movimiento repentino recibiría una respuesta mortal. Mientras sus dedos rozaban la empuñadura de su arma, sucedió algo inesperado. Un ladrido fuerte y furioso atravesó el aire de la noche. Los 3 hombres se quedaron paralizados, distraídos momentáneamente por el ruido. Los ojos de Joao recorrieron el callejón, tratando de descubrir qué había causado la perturbación. Los hombres parecían confundidos, pero Joao pudo ver la débil silueta de algo que se movía en las sombras. Antes de que cualquiera de los hombres pudiera reaccionar, un perro desaliñado apareció desde la oscuridad del callejón, con el pelaje enmarañado por la lluvia. No era grande, pero estaba claramente enfurecido, mostrando los dientes mientras cargaba hacia el grupo, ladrando implacablemente. «Saca a ese perro de aquí», gritó uno de los hombres, dando un paso atrás. El perro no escuchó. Continuó ladrando agresivamente, dando vueltas alrededor de los hombres, como si sintiera el peligro en el que se encontraba Joao. El corazón de Joao dio un vuelco. ¿Podría ser esta su oportunidad? El hombre alto levantó su arma y apuntó al perro. «Tú también quieres morir, perro callejero», gruñó, pero el perro fue demasiado rápido. Se lanzó entre los hombres, gruñendo y mordiendo sus tobillos. Joao aprovechó el momento. En un rápido movimiento, agarró su arma y apuntó al líder del grupo. «Dije que no hay problema», gritó,
con voz ahora autoritaria. Los tres hombres dudaron, distraídos por los incesantes ladridos y los movimientos agresivos del perro. El dedo de Joao apretó el gatillo, dispuesto a defenderse si fuera necesario. No podía correr ningún riesgo. Pero justo cuando la tensión estaba a punto de explotar, el perro se giró y corrió hacia la calle, sin dejar de ladrar fuerte y frenético. Joao se volvió rápidamente hacia los hombres, todavía apuntando con su arma. «Retrocede», advirtió, con voz firme pero llena de autoridad. El trío se miró el uno al otro, inseguros. Estaban superados y fuera de su elemento. La repentina aparición del perro los había tomado por sorpresa y ahora Joao tenía la ventaja. Pero justo cuando empezaban a retirarse, sucedió algo extraño. El perro se detuvo en la entrada del callejón, se dio la vuelta y empezó a ladrar aún más fuerte. Era como si intentara comunicar algo. «Y ve tras él», gritó el hombre alto, pero antes de que pudieran hacer ningún movimiento, el perro salió corriendo calle abajo. En una fracción de segundo, Joao se dio cuenta de lo que hacía el perro. No se trataba simplemente de ladrar sin rumbo fijo. Intentaba guiar a alguien que pudiera ayudar. Con los delincuentes distraídos y refugiándose en las sombras, Joao hizo su movimiento, manteniéndose agachado mientras retrocedía cautelosamente hacia la calle, siguiendo el camino del perro. El corazón de Joao latía con fuerza mientras el perro corría calle abajo, ladrando salvajemente. Por un breve momento, quedó congelado. El perro simplemente actuó por instinto o estaba tratando de guiar a alguien para que lo ayudara. Los tres delincuentes parecían inseguros de qué hacer. El hombre alto, todavía sosteniendo su arma, miró al perro calle abajo, con el rostro contraído por la frustración. «Olvídate del maldito perro», murmuró. «Terminemos esto». Pero Joao no se quedó esperando para saber cuál sería su próximo paso. Sus instintos se activaron y comenzó a retroceder, sin dejar de mirar al grupo. Tenía que ser inteligente al respecto. No había manera de que saliera con vida si seguía enfrentándolos directamente. Necesitaba ayuda y rápido. El callejón parecía extenderse interminablemente ante él. Su mente dio vueltas mientras doblaba la esquina, esperando que la farola que tenía delante le ofreciera algo de visibilidad. Ya no podía ver al perro, pero aún podía oír sus frenéticos ladridos. Y entonces, de repente, algo a lo lejos llamó su atención. Un par de faros aparecieron al final de la calle, atravesando la oscuridad. Joao entrecerró los ojos, tratando de concentrarse bajo la lluvia. Era un coche de policía, una patrulla que disminuía la velocidad a medida que se acercaba a la intersección. El perro no había estado ladrando sin motivo alguno. Los había llevado directamente hacia él. En ese instante, Joao supo lo que tenía que hacer. Rápidamente se metió en una puerta y se presionó contra la fría pared de ladrillos de un edificio cercano. Su mano instintivamente fue hacia su radio, pero la conexión estaba llena de estática y no era confiable. Miró hacia el callejón, pero los criminales no estaban a la vista, todavía escondidos en las sombras. Esperaba que todavía no hubieran visto la patrulla. El coche de policía se acercó lentamente, sus neumáticos rozando el asfalto mojado. El perro, todavía ladrando, se paró en la esquina de la calle, bloqueando el paso. Joao no movió un músculo. La patrulla redujo aún más la velocidad mientras el perro continuaba ladrando furiosamente. Los oficiales que estaban dentro parecían desconcertados, pero no dudaron. El coche se detuvo justo delante del animal y se abrió la puerta. «¿Qué está pasando aquí?», dijo uno de los oficiales, saliendo y mirando al perro. Su compañero lo seguía de cerca, con las manos en el arma, escudriñando la calle. El perro dejó de ladrar por un momento, meneando ligeramente la cola y luego salió corriendo hacia el callejón. Era casi como si les estuviera indicando que lo siguieran. A Joao se le cortó el aliento en el pecho. «Está funcionando», pensó. «Están aquí». Los dos oficiales intercambiaron miradas confusas,
pero luego siguieron al perro sin pensarlo dos veces. La criatura, aún alerta, los condujo directamente hacia el callejón donde Joao había sido acorralado. Su cuerpo se tensó y sus sentidos se agudizaron. Tenía que permanecer escondido solo un poco más. Pasaron los minutos en lo que pareció una eternidad. Los ladridos del perro volvieron a ser más fuertes a medida que se acercaba a la entrada del callejón. Joao podía oír ahora a los oficiales hablando en voz baja, tratando de descubrir qué estaba pasando. Y entonces, de la oscuridad, aparecieron los hombres. Se habían reagrupado. El alto iba a la cabeza, ahora sosteniendo una pistola en una mano y un cuchillo en la otra. Sus ojos se dirigieron hacia la patrulla y, por un momento, vaciló. Deshazte de la policía, rápido, ordenó a los demás, en voz baja y aguda. A Joao se le dio un vuelco el estómago. Esto fue todo. Los delincuentes habían visto el refuerzo y se estaban preparando para atacar. Los agentes estaban en peligro inmediato y Joao sabía que no tenían idea de dónde se estaban metiendo. Antes de que pudieran actuar, el perro cargó hacia ellos nuevamente, sus ladridos ahora eran un crescendo desesperado. Los agentes reaccionaron al instante. Uno de ellos levantó su arma de fuego y el otro tomó su radio, pidiendo refuerzos. Pero el hombre alto reaccionó más rápido de lo que Joao esperaba. Levantó su arma y disparó un tiro al aire, el sonido ensordecedor en la noche tranquila. Bajar. Joao gritó instintivamente. No tuvo tiempo para pensar, solo para actuar. Sin dudarlo un segundo más, Joao corrió hacia la calle con el arma en alto. Tenía que asegurarse de que los agentes no fueran tomados por sorpresa. Los delincuentes se volvieron hacia él justo cuando llegaba a la calle, obligándolos a elegir entre él y los agentes. El callejón se llenó de tensión, el sonido de los frenéticos ladridos del perro resonaba en la distancia, pero Joao ni se inmutó. Este fue su momento. ¡Y suelten las armas! Gritó Joao, su voz lo suficientemente fuerte como para atravesar la lluvia y el caos. Los tres hombres intercambiaron miradas. El hombre alto apretó con más fuerza su arma, pero no disparó. Era un punto muerto y Joao sabía que si no actuaba rápidamente, derribarían a los agentes. Durante unos largos segundos nadie se movió. Entonces, el hombre más joven con la cicatriz en la mejilla dio un paso adelante y entrecerró los ojos. ¿De verdad crees que puedes enfrentarnos a todos, policía? Los dedos de Joao apretaron su propia arma y sus ojos escanearon a los tres criminales. Estaba listo. No tuvo más remedio que serlo. Pero antes de que pudiera responder, un sonido rompió la tensión. Ya no eran los ladridos del perro. Era el sonido de una segunda patrulla que llegaba más rápido de lo que esperaba. El chirrido de neumáticos resonó por la calle y los ojos de Joao se dirigieron hacia el segundo coche patrulla que patinó hasta detenerse justo detrás del primero. Los oficiales que estaban dentro no dudaron, salieron rápidamente, con las armas en la mano y escaneando los alrededores. La llegada de refuerzos fue un alivio, pero Joao sabía que el peligro aún no había terminado. De hecho, las cosas estaban a punto de ponerse aún más intensas. Los tres delincuentes, ahora rodeados por 4 policías armados, se quedaron congelados por un momento, sus ojos oscilando entre Joao y los recién llegados. La tensión en el callejón era asfixiante. La lluvia seguía cayendo y el sonido del agua goteando desde los tejados llenó el pesado silencio. «Y suelten sus armas», gritó uno de los nuevos oficiales, con voz firme y autoritaria. El hombre alto, todavía sosteniendo su arma, miró por encima del hombro a sus 2 compañeros. El hombre con cicatrices pareció vacilar, pero el más joven del cuchillo levantó la barbilla desafiante, sin querer mostrar miedo. Estaba claro que no iban a caer sin luchar. El hombre alto, rompiendo finalmente el silencio, se burló. ¿Realmente crees que nos tienes acorralados, eh? ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y derrotarnos? Miró a sus hombres, quienes lentamente ajustaron sus posturas, como si se prepararan para un ataque.
No te muevas, dijo Joao, con voz fría y firme. Había visto enfrentamientos como este antes, pero esto era diferente. Todo su cuerpo estaba nervioso. Estos hombres no eran solo criminales, estaban desesperados. Y la gente desesperada haría cualquier cosa. Antes de que Joao pudiera decir otra palabra, el hombre alto hizo un movimiento repentino. Se abalanzó hacia adelante y apuntó con su arma directamente a uno de los oficiales que acababa de llegar. ¡Abajo!, gritó Joao, lanzándose hacia el oficial. Pero el disparo sonó antes de que pudiera alcanzarlo. Todo pareció ralentizarse en esa fracción de segundo, el sonido del disparo, el destello de luz del cañón, el movimiento de los oficiales mientras se apresuraban a reaccionar. La bala no alcanzó al oficial, pero solo por centímetros. Rozó el borde de su chaqueta, dejando un profundo desgarro. En ese instante, estalló el caos. El hombre con cicatrices y el más joven con el cuchillo corrieron hacia los oficiales, tratando de obtener ventaja. El oficial al que habían disparado respondió inmediatamente y alcanzó al joven en el hombro. El hombre retrocedió tambaleándose, aullando de dolor, pero su mano todavía agarraba el cuchillo, levantado amenazadoramente. «Bajar», ladró el oficial, pero la pelea ya estaba fuera de control. El sonido de los disparos llenó el aire y el callejón se convirtió en un campo de batalla. Joao rápidamente se refugió detrás de un contenedor de basura, con las manos temblando, no de miedo, sino de la adrenalina que corría por sus venas. Escudriñó la escena y observó cómo los agentes respondían al fuego, tratando de someter a los delincuentes sin causar daños fatales. La lluvia parecía arreciar y el sonido de los disparos resonaba en medio de la tormenta. El perro, todavía ladrando desde el otro extremo de la calle, de repente volvió corriendo al callejón, saltando entre los agentes y los delincuentes, con el pelaje mojado y enmarañado por la lluvia. Era como si el perro intentara meterse en medio de la pelea, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. «Saca a ese maldito perro de aquí», gritó uno de los criminales, su voz llena de pánico mientras intentaba recuperar el control de la situación. Pero el perro no retrocedió. Se lanzó hacia adelante, mordiendo los talones del hombre con cicatrices, quien aulló y pateó de frustración. Las acciones del perro fueron frenéticas, pero también calculadas, como si intentara ganar tiempo para Joao y los oficiales. En ese momento, Joao vio su oportunidad. Con los delincuentes distraídos por el perro, los oficiales tuvieron un breve periodo de tiempo para someterlos. Joao, moviéndose rápidamente, se apartó del contenedor y apuntó con su arma al hombre alto, que todavía intentaba recargar su arma. «Déjalo», ordenó Joao, con voz aguda y llena de autoridad. El hombre alto miró a Joao con los ojos llenos de miedo y rabia, pero no bajó el arma. En lugar de eso, se abalanzó hacia adelante, tratando de liberarse de la línea de visión de Joao. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el segundo oficial disparó un tiro que alcanzó al hombre en la pierna. Se desplomó en el suelo y su arma se deslizó por el pavimento mojado. Los dos criminales restantes, al darse cuenta de que su plan se había desmoronado, comenzaron a retirarse. Pero los agentes se acercaron rápidamente. Un oficial derribó al hombre con cicatrices, tirándolo al suelo, mientras que el otro se movió para desarmar al más joven, que todavía empuñaba su cuchillo. «Congélate. No te muevas», gritó el oficial, apuntando al criminal a punta de pistola. Joao, respirando pesadamente, miró la escena a su alrededor. El perro, al darse cuenta finalmente de que la pelea había terminado, dejó de ladrar y trotó hacia Joao, meneando la cola. Había sido el héroe inesperado en este caos caótico. La lluvia seguía lloviendo a cántaros y el callejón, ahora inquietantemente silencioso excepto por el sonido de los oficiales asegurando a los criminales, parecía un mundo aparte de todo lo que Joao había conocido. «Buen trabajo, viejo», dijo uno de los agentes, respirando pesadamente mientras miraba a Joao. «Y tu amigo de cuatro patas aquí, definitivamente nos salvó el trasero».
Joao sonrió levemente y miró al perro, que ahora se había instalado a sus pies, jadeando pero tranquilo. Era difícil creer que un animal tan pequeño y desaliñado hubiera sido la clave para su supervivencia. Supongo que no siempre son solo las personas las que marcan la diferencia, dijo Joao, con voz ronca pero agradecida. La lluvia no había amainado, pero ahora parecía tener un peso diferente, una especie de alivio que eliminaba la tensión que había llenado el callejón momentos antes. Los delincuentes fueron sometidos, esposados y sentados en el pavimento mojado, mientras los oficiales se movían rápidamente para procesar la escena. Joao estaba al borde del callejón, todavía recuperando el aliento. Su pulso se había ralentizado, pero su mente todavía estaba acelerada, repitiendo los momentos de caos en su cabeza. Miró al perro, que ahora estaba sentado a sus pies, mirándolo con ojos muy abiertos y conmovedores, como si esperara algo más. Uno de los oficiales, un joven de barba bien recortada, se acercó a Joao con una leve sonrisa. ¿Estás bien, Almeida?, preguntó, todavía un poco sin aliento. Joao asintió lentamente y se pasó la mano por la cara. Estoy bien. Me alegro de que la copia de seguridad haya llegado a tiempo. Retroceso y un golpe de suerte, dijo el oficial, mirando al perro, que había dejado de ladrar y ahora olfateaba tranquilamente el suelo. Ese perro callejero hizo más que cualquiera de nosotros, eso es seguro. Joao se rió entre dientes y miró al desaliñado animal. Sí, no esperaba que un perro fuera el héroe de la noche. El oficial se agachó y le tendió la mano al perro. Aunque apuesto a que tiene hambre, dijo. El perro, sin embargo, no se movió. Simplemente se quedó ahí sentado, mirándolos. Después de unos momentos, dejó escapar un suave gemido, como para reconocer la presencia del oficial, pero no se acercó. Joao sonrió levemente. Había visto muchos perros callejeros en su época, especialmente en los vecindarios en los que trabajaba. Pero este se sentía diferente. Había una sensación de propósito en sus ojos, como si supiera exactamente lo que acababa de suceder. Los agentes terminaron de asegurar a los delincuentes, uno de ellos se dirigió a llamar a la unidad de transporte. Joao, todavía de pie en la entrada del callejón, sintió una extraña sensación de conexión con el perro. La forma en que había actuado esta noche, como si hubiera tenido una misión propia. Era casi como si el perro hubiera sabido que necesitaba ayuda antes de darse cuenta. ¿Estás seguro de que estás bien, Almeida?, preguntó de nuevo el oficial, devolviendo a Joao a la realidad. Parece que has visto un fantasma. Estoy bien, respondió Joao, de nuevo con voz firme. Solo estaba pensando. Cambió de postura y miró al perro una vez más. ¿Cuál es tu nombre, le murmuró? ¿Eres la mascota de alguien, o simplemente un callejero que decidió hacer algo bueno por una vez? Los ojos del perro se fijaron en los de Joao. Inclinó la cabeza y levantó ligeramente las orejas, como si entendiera la pregunta. Pero no dio ninguna señal evidente de reconocimiento. Era solo un perro callejero, una criatura de hábitos, y sin embargo esa noche había decidido actuar de manera diferente. El joven oficial, que había estado observando el intercambio, se inclinó y le susurró a Joao, ¿crees que está entrenado, una especie de perro de trabajo o algo así? Joao meneó la cabeza. De ninguna manera. Mírelo, simplemente un perro callejero normal, que intenta sobrevivir. Pero esta noche nos salvó el trasero. En ese momento se escuchó a lo lejos el sonido de las sirenas. La unidad de transporte de refuerzo se dirigía a detener a los delincuentes. Los oficiales comenzaron a terminar su papeleo y prepararse para los siguientes pasos. Pero Joao aún no estaba listo para irse. El perro había hecho algo que nadie esperaba, algo que había cambiado todo el curso de la noche. Y aunque no era el tipo de hombre que se preocupaba por las pequeñas cosas, algo en la presencia del perro parecía importante. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los agentes se acercó de nuevo, esta vez sosteniendo una pequeña bolsa de plástico con comida para perros.
Encontramos esto en una de las patrullas, dijo el oficial. Pensé que si te ibas a quedar, quizás quisieras darle de comer al tipo. Parece que él también ha pasado por mucho esta noche. Joao tomó la bolsa y se arrodilló, sacudiendo suavemente la comida hasta formar un montón sobre el suelo mojado. El perro olisqueó el aire, meneando ligeramente la cola, antes de dar un paso adelante con cautela. Sin embargo, no devoró la comida de inmediato. En cambio, dio unos pequeños bocados, mirando a Joao como si esperara algo. Buen chico, murmuró Joao, con una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Realmente eres otra cosa. Al ponerse de pie, sintió una sensación de algo muy profundo dentro de él. No se trataba solo de la adrenalina, la experiencia cercana a la muerte o los criminales que habían capturado. Se trataba del extraño vínculo entre él y este perro, un vínculo forjado no a través de palabras, sino a través de acciones. ¿A dónde irá ahora?, preguntó el oficial, observando al perro terminar la comida. Joao vaciló, su mente acelerada. No sé. Quizás volver a las calles, como solía hacerlo. El perro terminó de comer y dio unos pasos más hacia Joao, acariciando su pierna, como buscando cariño. El corazón de Joao se ablandó ante el gesto. A pesar de todo, el perro había demostrado lealtad y coraje cuando más importaba. Tal vez, después de todo, era algo más que un perro callejero. Tal vez me lo lleve conmigo, dijo Joao en voz baja, mirando al animal. Lo llevaré al refugio mañana. Encuéntrale una vida mejor que esta. El oficial sonrió. Buena suerte con eso. Parece que ustedes dos forman un gran equipo. Joao asintió y una tranquila sensación de paz se apoderó de él. La noche había sido larga, peligrosa y llena de caos, pero había algo en ese momento, la lluvia, la calma después de la tormenta, que hizo que todo se sintiera un poquito bien. No estaba solo. Ya no. Y mientras caminaba de regreso a su auto, con el perro trotando a su lado, Joao se dio cuenta de que tal vez ese no era el final de algo. Tal vez fue solo el comienzo de algo inesperado, algo que daría forma al siguiente capítulo de su vida. Joao estaba sentado en el asiento del conductor de su patrulla, con el motor al ralentí bajo la intensa lluvia. El perro yacía en el suelo del lado del pasajero, con los ojos entrecerrados, exhausto pero tranquilo. Había tardado unos instantes en acomodarse en el coche, e incluso ahora seguía mirando a Joao como si esperara algo. Los pensamientos de Joao eran un torbellino. Toda su carrera había estado llena de rutina y riesgo, de vigilancia constante y decisiones calculadas. Pero esta noche había sido diferente. La adrenalina se había desvanecido y ahora, mientras conducía por las calles mojadas de Sao Paulo, lo que permanecía en su mente eran las tranquilas consecuencias. El perro. Era una sensación extraña tener al animal allí con él. Un perro callejero, nada menos. Joao había visto muchos similares a lo largo de los años, perros que corrían por las calles, hambrientos, abandonados y sobreviviendo a duras penas. Pero este había hecho algo que nunca había esperado. Había demostrado coraje, instinto y una especie de lealtad que Joao no había sentido en mucho tiempo. No era solo un perro callejero, era un símbolo de algo más grande, algo que lo había atraído. Mientras conducía por las calles oscuras, el teléfono de Joao vibró en su bolsillo. Apartó la vista de la carretera durante una fracción de segundo, suficiente para sacarla y mirar la pantalla. Era un mensaje de su colega, el oficial Silva. Buen trabajo esta noche, Joao. Me alegra que estés bien. Disfruta mañana de tu último día. Te lo ganaste. Joao sonrió levemente, pero no había ninguna emoción en la idea de su retiro. Había estado contando los días durante años, pero ahora que ya casi había llegado, la idea de dejarlo todo atrás le parecía extrañamente vacía. Después de tantos años de trabajo, de arriesgar su vida, de tomar decisiones que significaban vida o muerte, no estaba seguro de cómo sería la vida después de la insignia. Pero cuando miró al perro,
ahora acurrucado en el asiento, con la cabeza apoyada en las patas, sintió una extraña sensación de consuelo. El perro no sabía nada de su carrera, sus luchas ni su inminente jubilación. No le importaba la insignia ni el pasado, solo le importaba el momento, el simple hecho de estar allí. Detuvo el auto en un semáforo en rojo y su mirada volvió al perro. El pelaje del animal todavía estaba húmedo, su pelaje enmarañado y sucio por la lluvia, pero ahora había calma en él. Su respiración se había ralentizado y parecía contento por primera vez en horas. Joao vaciló un momento antes de acercarse y acariciar suavemente la cabeza del perro. El perro no se inmutó ni se alejó. Simplemente lo miró con ojos cálidos y confiados. El corazón de Joao se apretó en su pecho. Hacía mucho tiempo que no sentía que esto fuera necesario. Supongo que ahora estás atrapado conmigo, ¿eh? Murmuró Joao, más para sí mismo que para el perro. No estaba seguro de por qué se sentía tan conectado con ello. Tal vez fue porque el perro había hecho lo que él siempre había hecho, luchar por sobrevivir, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. El semáforo se puso en verde y Joao siguió conduciendo, avanzando lentamente por las calles resbaladizas por la lluvia. La ciudad parecía ahora más tranquila, casi desierta, como si la tormenta hubiera perseguido a todos los que estaban dentro. Dobló la esquina y se dirigió hacia su pequeño apartamento, con las vistas familiares y reconfortantes de su hogar en la distancia. Pero cuando se detuvo en la acera frente a su edificio, Joao sintió de repente una punzada de incertidumbre. Nunca había sido del tipo que acoge animales, especialmente perros callejeros. Su vida siempre había sido caótica, llena de peligros y nunca había tenido tiempo para ocuparse de algo que no fuera su responsabilidad. Pero esta noche lo había cambiado todo. El perro le había salvado la vida y se había convertido en algo más que un simple testigo de su última misión, se había convertido en parte de su historia. La pregunta ahora era, ¿qué pasaría después? Apagó el motor y se sentó un momento, mirando por el parabrisas. La lluvia seguía cayendo, pero las calles ya estaban tranquilas. El perro volvió a levantar la cabeza al sentir la vacilación de Joao. «Está bien», suspiró Joao, abriendo la puerta. «¿Vienes conmigo?» «Solo por esta noche». El perro no necesitó más estímulos. Tan pronto como se abrió la puerta, salió saltando, meneando la cola, ansioso por seguir a Joao al interior. No pudo evitar sonreír, a pesar del peso de sus pensamientos. Dentro de su apartamento, Joao dejó las llaves y se quitó la chaqueta, todavía procesando todo lo sucedido. Su pequeña casa estaba limpia pero era escasa, un dormitorio individual, una cocina modesta y algunos muebles viejos. Era el tipo de espacio que reflejaba la vida que había llevado durante las últimas décadas, funcional, eficiente y silenciosa. Pero esta noche se sintió diferente. Mientras miraba al perro, sentado pacientemente junto a la puerta, se dio cuenta de cuánto cambiaba la atmósfera de la habitación la presencia de otro ser vivo. El vacío que siempre le había sido tan familiar se sentía un poco menos pesado ahora. «Supongo que quieres comer algo», murmuró Joao, abriendo el armario y sacando una lata de atún. No era la opción más saludable, pero era todo lo que tenía en ese momento. Abrió la lata y la dejó en un cuenco. El perro olisqueó el atún por un momento, pero luego se detuvo y volvió a mirar a Joao. Tenía los ojos muy abiertos y escrutadores, como si intentara decirle algo. Joao ladeó la cabeza. «¿Qué es? ¿No te gusta el atún?» El perro simplemente empujó el cuenco con el hocico y luego volvió a observarlo, moviendo la cola lentamente. Joao rió suavemente, sintiendo una pequeña sensación de diversión. «Está bien, está bien. Te conseguiré algo más». Mientras rebuscaba en el frigorífico, tratando de descubrir qué podía ofrecer, se preguntó si acoger a este perro era la decisión correcta. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. El perro lo había elegido esa noche, tanto como él había elegido ayudarlo. No era solo un perro callejero, era un compañero.
Y en cierto modo, también lo había salvado, le había recordado que incluso en los momentos más difíciles todavía había espacio para la lealtad y la conexión. Joao tomó nota mental de llevar al perro al veterinario al día siguiente para comprobar si tenía alguna herida, para ver si tenía collar, microchip, cualquier cosa. Pero por ahora, estaba contento solo con la compañía tranquila. El caos de la noche había pasado y en su lugar había una extraña sensación de paz. Mientras alimentaba al perro con una comida más adecuada, Joao se recostó en el sofá y finalmente se permitió relajarse. Supongo que esto de la jubilación puede esperar un poco más, murmuró para sí mismo, mirando al perro, que ahora estaba comiendo felizmente. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Joao no se sintió tan solo. Los días siguientes fueron extrañamente diferentes para Joao. Su jubilación, que alguna vez pareció un futuro lejano e inevitable, ahora se acercaba con cada hora que pasaba. Pero no fueron los trámites ni las despedidas finales lo que ocupó sus pensamientos. Era el perro. El perro callejero, que de repente se había convertido en una presencia constante en su vida y cuya tranquila compañía había convertido su solitario apartamento en algo más. Joao no esperaba sentirse así. Después de años de ser policía, una carrera definida por el aislamiento y el peligro, estaba acostumbrado a estar solo. Incluso en la abarrotada comisaría, a menudo se sentía distante de sus colegas. Las relaciones habían sido difíciles para él, había visto demasiadas cosas, había experimentado demasiadas situaciones cercanas, demasiados momentos en los que había tenido que aislarse de los demás para mantenerse cuerdo. Pero este perro, era diferente. Todos los días desde aquella noche, el perro había estado a su lado. Lo siguió de habitación en habitación, sentado en silencio mientras Joao miraba la televisión o tomaba su café. A veces, el perro empujaba a Joao con el hocico pidiendo atención, y Joao sonreía y cedía sin pensarlo dos veces. Por las mañanas, cuando Joao se levantaba para preparar el desayuno, el perro se sentaba junto a la puerta moviendo la cola. Parecía estar esperando algo, siempre alerta, pero también completamente a gusto con la presencia de Joao. Le había puesto al perro el nombre de Max, en honor a un perro familiar de su infancia olvidado hace mucho tiempo. El nombre le parecía correcto, como si le perteneciera. Pero todavía había cosas que Joao no sabía. ¿De dónde había venido Max? ¿Había sido abandonado o simplemente era un vagabundo que se había alejado demasiado? Joao había intentado preguntar por el barrio, pero nadie parecía reconocer al perro. No había ningún collar, ni señal de propiedad, nada que explicara cómo Max había terminado en ese callejón, abriéndose paso ladrando en la vida de Joao. Una mañana, mientras Joao tomaba su café, Max saltó a su lado y apoyó la cabeza en el regazo de Joao. Joao se rascó suavemente detrás de las orejas y sintió que una sensación de calidez lo invadía. Los momentos de tranquilidad, la sencilla rutina de cuidar al perro, empezaban a gustarle. «Sabes», dijo Joao en voz baja, mirando a Max, «nunca fui bueno con cosas como esta. He pasado tanto tiempo trabajando, persiguiendo criminales, lidiando con lo peor de la humanidad, que nunca realmente me detuve a pensar en cualquier otra cosa». Max se animó al oír su nombre, pero no se movió. Él pareció entender. «He estado pensando en el futuro», continuó Joao en voz baja. «Retiro. No sé si estoy listo para ello. Pensé en empacar e irme, dejar la placa atrás. Pero yo, ya no lo sé. Ahora se siente diferente. Contigo aquí, siento que todavía hay algo por lo que vale la pena quedarse». Max, como respondiendo a las palabras de Joao, resopló suavemente y se acomodó más en el regazo de Joao. Su presencia era tranquilizadora y su lealtad innegable. Por primera vez en mucho tiempo, Joao sintió que tal vez no estaba solo en este mundo, que tal vez no había estado tan abandonado como pensaba. Los días se convirtieron en una rutina que Joao no sabía que necesitaba.
Llevaba a Max a dar largos paseos por el parque, dejándolo explorar las calles y rincones familiares por los que Joao había pasado 1000 veces sin pensar. Paraban en una cafetería cerca del apartamento de Joao, donde él tomaba un café y compartía trozos de pastelería con Max, que siempre estaba feliz de sentarse a su lado. Era una vida que Joao nunca había imaginado, una vida sencilla, pacífica y, sin embargo, le parecía muy extraña. Realmente nunca se había permitido sentirse cómodo, nunca había bajado la guardia el tiempo suficiente para disfrutar de estas pequeñas cosas. Pero Max tenía una manera de hacerle sentir que estaba bien, simplemente respirar. Una tarde, Joao decidió llevar a Max al refugio local. Necesitaba saber más sobre el perro, si tenía una historia, una familia. Quizás había alguien ahí fuera que lo había estado buscando. El refugio estaba a pocos pasos del apartamento de Joao. El edificio era pequeño y estaba bien cuidado, y en su interior había hileras de jaulas con perros de todas las formas y tamaños. Mientras Joao y Max caminaban por los pasillos, vio personas interactuando con los perros, ofreciéndoles golosinas, jugando e incluso adoptando. Pero Max no parecía interesado en ninguno de ellos. Se mantuvo cerca de Joao, con los ojos fijos en él y moviendo ligeramente la cola. Se les acercó una voluntaria, una mujer de cálida sonrisa. Hola. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Esperaba que pudieras contarme un poco más sobre este perro, dijo Joao, señalando a Max. Lo encontré hace unos días, pero no sé mucho sobre él. ¿Es de por aquí? La mujer miró a Max por un momento y luego se inclinó para darle una palmadita. Es guapo. No creo que sea uno de los nuestros, pero, nunca se sabe. Tenemos muchos perros callejeros por aquí. Joao sintió una punzada de incertidumbre en el pecho. Había esperado alguna pista, algún rastro de donde había venido Max, pero no había nada. ¿Alguien lo ha estado buscando? Preguntó Joao, tratando de mantener la voz firme. La mujer negó con la cabeza. No que yo sepa. Si es un callejero, es posible que se haya alejado de otro lugar o que simplemente lo hayan abandonado. Pero parece que ha pasado por mucho. Puede que en algún momento haya tenido dueño, pero nadie ha denunciado su desaparición. Joao asintió con la cabeza llena de pensamientos. Miró a Max, que ahora estaba sentado tranquilamente a sus pies, mirándolo con esos mismos ojos confiados. Joao comprendió que no importaba. Independientemente de que Max tuviera un pasado o no, él estaba aquí ahora, y también Joao. Quizás eso era todo lo que importaba. Gracias, dijo Joao, levantándose. Creo que está bien donde está. Conmigo. La mujer sonrió. Bueno, si decides adoptarlo oficialmente, podemos ayudarte con eso. Estaremos encantados de ayudarte. Joao asintió agradecido. Lo pensaré. Mientras salían del refugio y regresaban a la calle, Max trotaba alegremente junto a Joao, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Y tal vez no fue así. Joao todavía no sabía lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de resolverlo todo. Max le había dado algo que no sabía que se estaba perdiendo, una razón para seguir avanzando, paso a paso. Los días posteriores a la visita de Joao al refugio fueron algunos de los más pacíficos que había experimentado en años. Su retiro ya era oficial, le entregaron la placa, despejaron su escritorio y la comisaría fue solo un recuerdo. Pero por primera vez en su vida, Joao no sintió el peso de la finalidad o la pérdida que esperaba. En cambio, sintió una tranquila sensación de libertad, un soplo de aire fresco que no se había dado cuenta de que había estado reteniendo durante tanto tiempo. Max, el perro que había llegado a su vida como un héroe inesperado, era ahora un compañero constante. Se despertaban juntos cada mañana, con Max empujando la mano de Joao, ansioso por desayunar y comenzar su rutina diaria. Joao se había ido acostumbrando poco a poco al ritmo de esta nueva vida. No fue glamuroso,
no fueron los días llenos de adrenalina de patrullas o arrestos de alto riesgo. Pero fue real. Y para Joao, eso marcó la diferencia. Una de las primeras cosas que hizo Joao tras su jubilación fue llevar a Max a dar largos paseos por la ciudad. Caminaron por las calles familiares que Joao alguna vez había patrullado, pero ahora se sentían diferentes. La multitud, el ruido del tráfico, ya no le molestaba como antes. En cambio, se encontró notando cosas a las que nunca antes había prestado atención: el pequeño café donde tomaba su café cada mañana, la tienda de la esquina con el anciano que siempre saludaba, el banco del parque donde él y Max se sentaban en las tardes soleadas, viendo pasar el mundo. La vida se había ralentizado, pero de la mejor manera posible. En una tarde soleada, Joao estaba sentado en el banco del parque, el que estaba cerca de la fuente, con Max a su lado. Era un lugar tranquilo, uno por el que Joao siempre había pasado pero en el que nunca se había detenido durante sus años en la policía. Ahora encontró consuelo en la quietud. La gente pasaba sin prestar atención al hombre sentado en el banco con el perro callejero a su lado, pero Joao sentía que tenía todo lo que necesitaba. Un niño pequeño pasó corriendo junto a ellos, riéndose mientras el agua de la fuente salpicaba el aire. Joao no pudo evitar sonreír. Max, siempre el guardián vigilante, se enderezó y aguzó los oídos al oír la risa del niño. Joao frotó la nuca de Max y sus dedos se hundieron en el espeso pelaje. «Sabes, nunca pensé que esta sería mi vida», dijo Joao en voz baja, su voz apenas era más que un susurro. Max giró la cabeza y encontró la mirada de Joao con esos ojos profundos y conocedores. La jubilación, un perro, un banco en el parque. No formaba parte del plan. Pero de alguna manera, se siente bien. Max resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo, y apoyó la cabeza en la rodilla de Joao. Joao dejó escapar un largo suspiro y sintió que una sensación de alivio lo invadía. Esta era su nueva realidad, una que nunca había planeado, pero que ahora era más satisfactoria que cualquier misión o arresto. Esa tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y el cielo se tornaba anaranjado y rosado, Joao se sentó en su pequeño balcón, bebiendo una cerveza. Max estaba acurrucado a sus pies, contento después de su larga caminata. Joao contempló la ciudad, pensando en todo lo que le había traído hasta aquí. Había sido policía durante más de 2 décadas, sirviendo a su ciudad y enfrentándose al peligro de frente. Pero la verdad era que siempre se había sentido como un extraño. Siempre se había mantenido a distancia, sabiendo que en cualquier momento su carrera podría dar otro giro oscuro. Nunca se había permitido relajarse, disfrutar de la belleza de la vida sin la constante amenaza de violencia o caos. Y, sin embargo, ahora, mientras observaba las luces de la ciudad encenderse a lo lejos, se dio cuenta de que tal vez no había estado viviendo realmente antes. Tal vez había estado sobreviviendo, simplemente siguiendo los movimientos, siempre esperando la próxima llamada o el próximo peligro por venir. Pero con Max todo había cambiado. El perro le había recordado algo importante, que la vida no se trataba solo de trabajo, insignia o sacrificios. Se trataba de momentos como estos. Tardes tranquilas. Compañerismo sencillo. La libertad de simplemente existir sin el peso del pasado. Joao sonrió mientras Max rodaba sobre su espalda, con las patas en el aire, deseando que le frotaran el vientre. Se rió suavemente y se inclinó, dándole al perro un suave rasguño. «Eres un buen chico, Max», murmuró, con el corazón lleno. «Me salvaste más de lo que jamás sabrás». Max lo miró con los ojos llenos de confianza, como si entendiera cada palabra. Joao sintió que algo se agitaba en su interior, una calidez que no sabía que faltaba, algo más profundo que la gratitud. Fue conexión. Era amor, del tipo más simple y puro. Del tipo que no necesitaba ser ganado ni explicado. Sonó el timbre, interrumpiendo el momento. Joao se levantó y le dio a Max un último rasguño antes de contestar.
Cuando abrió la puerta, fue recibido por el oficial Silva, su antiguo colega de comisaría. Silva había venido a ver cómo estaba Joao, para ver cómo se estaba adaptando al retiro. Bueno, mírate, dijo Silva, sonriendo mientras entraba. Vivir la buena vida, ¿eh? ¿Cómo se siente? Joao se rió entre dientes y se hizo a un lado para dejar entrar a Silva. Es diferente, dijo, mirando a Max, que ahora estaba sentado junto a la puerta, moviendo la cola ante el recién llegado. Pero creo que lo estoy dominando. Silva miró al perro y enarcó una ceja. Entonces, ¿te lo quedaste, eh? Joao asintió. Sí. Supongo que ahora es parte de la familia. Bien por ti, Joao. Te mereces un poco de paz después de todos esos años. Se sentaron en el sofá y se pusieron al día con los viejos tiempos, y mientras Silva contaba historias sobre la vida en la comisaría, Joao se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no añoraba el caos. No anhelaba la acción. Había encontrado su propia paz. Y lo había encontrado de la manera más inesperada, a través de un perro que había entrado en su vida, justo cuando más lo necesitaba. La noche se prolongó, llena de risas y conversaciones, y afuera las luces de la ciudad parpadeaban suavemente. Pero en el fondo de su corazón, Joao sabía una cosa con certeza: la jubilación no se había producido a costa de todo lo que había conocido. Había abierto la puerta a algo nuevo. Una nueva vida, con un nuevo compañero a su lado, y un nuevo comienzo. Por primera vez en años, Joao se sintió preparado para afrontar lo que vendría después. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video.